de cualquier mujer que está criminalizada por una emergencia obstétrica, siempre es bueno juntarnos a repensar por qué ocurren estas cosas, cómo llegamos a estos lugares, ¿no? Así como en Buenos Aires está el caso de Juana, en Tucumán tenemos el caso de Eva, que es muy similar. Yo simplemente, y que ambos son similares al de Belén, quizás se modifican o varían en algunas cuestiones que hacen a la edad gestacional del evento obstétrico, pero en definitiva es lo mismo. Es una mujer cuyo cuerpo fisiológicamente desafía, si se quiere, involuntariamente el mandato de maternidad obligatoria y termina dentro de un sistema judicial. El sustrato de los casos de criminalización de emergencias obstétricas es ese. Por eso me parecía importante que tengamos en cuenta para arrancar que la idea de emergencia obstétrica, la noción, la conceptualización de emergencia obstétrica viene puntualmente en términos judiciales del caso Manuela versus El Salvador del año 2021. Es allí donde el perito médico Guillermo Ortiz Avendaño se refiere a las emergencias obstétricas como aquellas situaciones fisiológicas que desencadenan un peligro para la salud de la mujer o del feto, que pueden generar incluso la muerte en el embarazo, y que estas emergencias obstétricas pueden darse en cualquier etapa del embarazo. Me detengo puntualmente frente a esto último. La emergencia obstétrica como un evento fisiológico involuntario que puede provocarse en cualquier edad gestacional de un embarazo va a ser un aborto si estamos dentro de las primeras semanas, y es posible que no sea, o incluso más adelante, pero va a ser posible que no sea un aborto y que hablemos de un parto en avalancha o que hablemos de un parto precipitado y demás, si ocurre un nacimiento con vida. ¿Qué es lo que ocurre? Frente a estas dos circunstancias diferentes, que es en una se desencadena la emergencia obstétrica y ocurre una muerte intrauterina, y en la otra no hay una muerte intrauterina, sino que posiblemente hay un nacimiento con vida, los efectos del derecho son muy diferentes. En el primer caso, no importa la edad gestacional, si ocurre una muerte intrauterina, la mujer va a enfrentar una pena posible de un embarazo, emergencias obstétricas, espacio y aún también editados por ella, así que nada, agradecer profundamente su participación y ya le dejo la palabra. y aunque la convocatoria sea una convocatoria angustiante, como es el caso de cualquier mujer que está criminalizada por una emergencia obstétrica, siempre es bueno juntarnos a repensar por qué ocurren estas cosas, cómo llegamos a estos lugares, ¿no? Así como en Buenos Aires está el caso de Juana, en Tucumán tenemos el caso de Eva, que es muy similar. Yo simplemente, y que ambos son similares al de Belén, quizás se modifican o varían en algunas cuestiones que hacen a la edad gestacional del evento obstétrico, pero en definitiva es lo mismo. Es una mujer cuyo cuerpo fisiológicamente desafía, si se quiere, involuntariamente el mandato de maternidad obligatoria y termina dentro de un sistema judicial. El sustrato de los casos de criminalización de emergencias obstétricas es ese. Por eso me parecía importante que tengamos en cuenta para arrancar que la idea de emergencia obstétrica, la noción, la conceptualización de emergencia obstétrica viene puntualmente en términos judiciales del caso Manuela versus El Salvador del año 2021. Es allí donde el perito médico Guillermo Ortiz Avendaño se refiere a las emergencias obstétricas como aquellas situaciones fisiológicas que desencadenan un peligro para la salud de la mujer o del feto, que pueden generar incluso la muerte en el embarazo, y que estas emergencias obstétricas pueden darse en cualquier etapa del embarazo. Me detengo puntualmente frente a esto último. La emergencia obstétrica como un evento fisiológico involuntario que puede provocarse en cualquier edad gestacional de un embarazo va a ser un aborto si estamos dentro de
las primeras semanas, y es posible que no sea, o incluso más adelante, pero va a ser posible que no sea un aborto y que hablemos de un parto en avalancha o que hablemos de un parto precipitado y demás, si ocurre un nacimiento con vida. ¿Qué es lo que ocurre? Frente a estas dos circunstancias diferentes, que es en una se desencadena la emergencia obstétrica y ocurre una muerte intrauterina, y en la otra no hay una muerte intrauterina, sino que posiblemente hay un nacimiento con vida, los efectos del derecho son muy diferentes. En el primer caso, no importa la edad gestacional, si ocurre una muerte intrauterina, la mujer va a enfrentar una pena posible de hasta 1 año, mientras que en el otro caso, si hay un nacimiento con vida, en general, frente a estas situaciones ocurre un abuso de la calificación penal en términos judiciales y la mujer va a enfrentar una pena posible de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque la figura penal con la que se la va a perseguir es el homicidio agravado por el vínculo. Digo porque está dando vuelta incluso al interior de los feminismos, ¿por qué no hablamos en todos los casos de presas por aborto? Bueno, porque técnicamente, cuando digo técnicamente, digo no solo para los saberes biomédicos, sino también para el derecho. Para que haya un aborto tiene que haber una muerte intrauterina y cuando no hay una muerte intrauterina y hay un nacimiento con vida, aunque sea eh, de, eh, en términos de reflejos o un gas, quizás con eso me puede ayudar después Analía, ya se va a afirmar que hay o sea, ya se pone en funcionamiento otra maquinaria. El sustrato, como decía al principio, es exactamente el mismo, es la persecución penal de un evento obstétrico en el cual la voluntad de la mujer no ha tenido nada que ver. Digo mujer y no digo varón ni digo disidencias, porque cuando hablamos de judicialización de emergencias obstétricas, la persecución es hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque el tipo penal no comprende a los varones. Entonces, un varón trans que aborte estaría dentro de un hecho atípico, no lo podría perseguir punitivamente el derecho. Digo, pensé que estas cosas no pasaban, pero la semana pasada, hace un par de semanas, estuve con Lilia Brasinska, de una activista también que actualmente es senadora en Uruguay, que me contó de un caso así, y que le dije, ojo, pero es atípico. Bueno, lo digo para aclarar por qué no, por qué me refiero a mujeres y no a varones, pero también para que la gente lo tenga presente, por si pudiera acompañar este tipo de casos. Es un caso atípico. Nuestro Código Penal no prevé perseguir a los varones, sino a las mujeres por estos casos. De todas formas, siguiendo con la segunda de las ideas, que me parece importante, en todas las emergencias obstétricas hay un entramado de los saberes biomédicos, los saberes jurídicos y los saberes policiales. Aquella tríada de poder conformada por la policía, los saberes biomédicos y el Poder Judicial, sea a través del Ministerio Público Fiscal o a través del Poder Judicial propiamente dicho, un juez, una jueza, o el Ministerio Público de la Defensa. También me ha tocado casos donde en defensa de la vida intrauterina se ha intentado judicializar estos casos, a través del Ministerio Público de la Defensa me refiero. Bueno, esta tríada funciona articuladamente, de modo tal de posibilitar la persecución punitiva. Y esto me lleva a un tercer punto, que es la violación del secreto profesional. Le cuesta muchísimo al personal de salud, sobre todo, al personal jurídico siempre, todo le va a costar quizás un poco más, sobre todo cuando tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero al personal de salud, sobre todo, le cuesta comprender cómo funciona la obligación de guardar secreto y cómo funciona su correlato, que es la obligación de confidencialidad. Y se suele asociar la obligación de guardar secreto exclusivamente con la obligación de abstenerse de hacer una denuncia o de abstenerse en declarar en un juicio en contra de una paciente. La obligación de guardar secreto no funciona exclusivamente así. La obligación de guardar secreto, que impide al personal de salud desde lo legal y además desde lo ético,
denunciar a la paciente tiene un correlato anterior que es la obligación de confidencialidad, es la obligación de proteger la intimidad. Esa obligación de proteger la intimidad se extiende o se proyecta también a la documentación clínica. ¿Qué quiere decir esto? No solo impone al personal de salud, y digo equipo interdisciplinario, no solo médico, médica, psicólogo, psicóloga, trabajadora o trabajador social, digo, como dice la ley 26485, quienes prestan un servicio vinculado a la salud gineco-obstétrica como quienes trabajan en un servicio también. Entonces, les impide denunciar, pero a la vez les obliga a resguardar la intimidad de su paciente. Voy a dar un ejemplo con el caso de Eva. En el caso de Eva, que es el caso en el que vamos a ir a juicio acá en Tucumán el 13 de mayo, una joven de 18 años que tuvo un parto en avalancha en el baño de un hospital de Tucumán del interior, no se viola el secreto profesional exclusivamente cuando desde el hospital llaman a la policía. Se viola la confidencialidad antes cuando el personal policial interactúa con la usuaria dentro de la institucionalidad sanitaria, porque debiéramos preguntarnos por qué hay personal policial interactuando dentro de la relación sanitaria. Luego hay una segunda violación de la confidencialidad, que es cuando el personal sanitario indica llamar a la comisaría, y luego hay una tercera forma de violar la confidencialidad, que es cuando el personal policial arriba a la institución y la partera del hospital le señala, allá está la chica del aborto. Entonces, diferentes formas que no todas incluyen denunciar, hacer una denuncia, pero que todas implican violar la confidencialidad. Eso me parece que lo tenemos que tener presente. De la misma manera que cuando entrego la historia clínica de mi paciente, también violo la confidencialidad porque, como les decía, la obligación de resguardar la intimidad se proyecta también a la documentación clínica. Esta violación de secreto que se inscribe no en la ley 27610, porque vivimos un momento paradójico donde pareciera que todos los derechos asociados con la atención digna de una emergencia obstétrica provinieran de la ley 27610 y no. La atención ginecobstétrica de un embarazo, parto, puerperio y aborto estaba enmarcada desde el año 2010 en la ley 26529, que es la de atención de los derechos del paciente. Ya en aquel entonces el artículo 2, inciso C y el D, ya mandaban obligación de guardar secreto. Lo que hace la 27610 es adecuar esa obligación a la casuística de la atención de aborto. Aborto permitido por la ley o posaborto, como cuando la ley 26485 hablaba de violencia obstétrica y de violencia contra la libertad reproductiva, ya hablaba en el año 2012 del trato deshumanizado en la atención del embarazo, parto, puerperio y aborto. Entonces, vengo a dar una primicia, porque así estamos últimamente de primicia en primicia. La obligación de guardar secreto no sale del caso Belén, la obligación de guardar secreto no sale de la ley de violencia, la obligación de guardar secreto no sale de la ley 27610. Es una obligación que tiene todo profesional de salud respecto de cualquier paciente. Como la atención de aborto o posaborto es una prestación médica lícita, la obligación estaba desde siempre. De la misma manera que si agarran el Código de Ética Médica, también la van a encontrar ahí. No me voy a detener en eso. Sí, lo último que quiero abordar es, ¿qué pasa con la judicialización de emergencias obstétricas? Están plagadas de estereotipos de género. Estereotipos de género que vinculan en su construcción social los saberes biomédicos y los jurídicos. ¿Para qué? Para arrasar con la presunción de inocencia. Toda persona que cae dentro o que es arrojada a la existencia judicial penal tiene o goza de la garantía constitucional de presunción de inocencia. Frente a estas emergencias obstétricas, frente a estos eventos obstétricos adversos, frente a la sospecha de un aborto ilegal o frente a la sospecha o frente a un embarazo avanzado y un aborto también avanzado o la sospecha de que ahí hubo un nacimiento con vida de modo tal de desencadenar una investigación por homicidio agravado por el vínculo,
las garantías constitucionales ceden, entonces, cede el derecho a no autoincriminarse, entonces se valida indirectamente la violación del secreto profesional, cede la presunción de inocencia, entonces se abren investigaciones que debieran ser archivadas, y en el interín, ¿cuáles son los estereotipos que están vigentes, los que yo voy detectando en casos que yo he llevado y los que he visto en el caso de Juana, de lo que conozco, de lo que pude ver de su causa? Bueno, por un lado, la presunción de que las mujeres, por el hecho de tener útero, sabemos cuando estamos embarazadas y cuando no. Por el hecho de tener útero, sabemos cuál es la edad gestacional que tenemos, que si uno quiere aplicar esa presunción fisiológica estereotipada en el cuerpo de otra persona, equivaldría a decir que porque tenemos un apéndice sabemos cómo evitar una peritonitis, o porque una persona que tenga testículos va a poder evitar una hernia que vincule los testículos o un cáncer de testículos. Digo, el hecho de portar algunos órganos no nos hace conocedoras de los avatares que pueden tener esos órganos. Otro estereotipo que yo veo es el que asocia un evento propiamente fisiológico, como es un alumbramiento, cuando hay un embarazo avanzado, con el nacimiento con vida, y de esa consecución o cadena cronológica inmediatamente se presume la culpabilidad, ni siquiera bajo figuras como el abandono, ¿no? Porque abandono seguido de muerte, digo, podría pasar que en una emergencia obstétrica, como le pasó a Eva, pierde el conocimiento. Y ese producto de la gestación que efectivamente pueda haber nacido con vida, igualmente no pierda su vida debido a una acción provocada de manera deliberada con la intención de matar por la persona que gesta y da luz. Digo, hay un montón de inferencias que están atravesadas por estereotipos de género que vinculan los saberes biomédicos a la hora de construir una cadena inferencial o una cadena de interpretación que conduce a la culpabilidad. Y acá, para cerrar mi parte, vuelvo a la pregunta originaria, ¿no? ¿Trabajo social para qué? Y bueno, me parece que el trabajo social es la mirada que, como se ocupa del contexto donde ocurren las relaciones de poderes, del contexto donde ocurren las emergencias obstétricas, donde le va a prestar atención a lo ambiental de estos eventos, bueno, el trabajo social tiene que estar, a mi modo de ver, como nosotras preparamos los casos, al menos desde el inicio. Y lo señalo porque esa es una crítica que yo siempre nos hago al campo del derecho. Nos munimos de las miradas interdisciplinarias cuando necesitamos un informe ambiental, cuando necesitamos la pericia ginecológica, la voy a llamar a Analía, cuando necesito el informe psicológico, voy a llamar a mi amigo o a mi amiga psicóloga, pero la interdisciplina y el trabajo social como engranaje central de la atención sanitaria tiene que estar desde el inicio, desde la preparación de la teoría del caso, desde el análisis de cuáles son las evidencias que voy a necesitar, pero también va a tener que estar dentro del juicio oral para explicar cómo se entablaron las relaciones de poder que atraviesan esa emergencia obstétrica, no tan solo para enriquecer la defensa de una mujer criminalizada por una emergencia obstétrica, no tan solo para actuar a la vieja usanza de auxiliar de justicia, donde voy y le digo al juez, señoría, hizo esto es así, no, sobre todo para abrir las puertas de un acceso a justicia que para las mujeres criminalizadas por aborto se vuelve casi una ventana más que una puerta. Entonces, creo que es mucho lo que tiene el trabajo social para aportar, y creo sobre todo, yo lo digo como abogada, que es mucho lo que desde la abogacía tenemos para aprender de ustedes, sobre todo en la defensa de estos tipos de casos que tienen una especial virulencia, adolecen de una gran falta de perspectiva de género y por sobre todo tienen un gran componente misógino en su estructura, que es lo mismo que atraviesa al derecho y que ha atravesado históricamente al derecho, que es ignorar la experiencia de las mujeres
y por lo mismo mantenerlas por fuera de la gestión oficiosa de los conflictos o bien arrojar sobre ellas las mayores de las violencias, como es en nuestra sociedad más o menos occidental y cristiana, un poco en Moreno, un poco en Tucumán, un poco en La Pampa, un poco en el NEA, pero siempre misógina, eh, que se atreve a ignorar el peso que significa en la vida de cualquier niña, adolescente o mujer estar acusada penalmente por aborto o por homicidio agravado por el vínculo. Así que bueno, me parece que es mucho lo que hay por hacer. Me quedo para las preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver los aplausos que seguramente también están por ahí por YouTube. No,